Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Interfaz, el programa que, como ustedes bien saben, profundiza en la información en temas educativos de México y de todo el mundo. Les agradecemos muchísimo que nos acompañe esta mañana de miércoles. Saludamos con mucho gusto a Griselda Yebra, que se comunica con ustedes a través de la lengua de señas mexicana, y saludo con mucho gusto a mi compañero Marce Preda. ¿Cómo estás? Hola, qué bien estar tan juntos, Ana Cristina. Es un placer saludarte y, por supuesto, a todos ustedes quienes nos ven a lo largo y ancho del país. Griselda Yebra, muy buenos días, y por supuesto a todo el equipo de Interfaz que hace posible este espacio indispensable para entender, para asumir el sector educativo. Acompáñenos. Hoy, 29 de agosto, en Interfaz, la Universidad Nacional Autónoma de México crea un espacio de reflexión para resolver los problemas de equidad en el país y diferentes partes de nuestra región. El PUED es el tema de nuestro reportaje del día. Quédate a conocer a nuestros invitados especiales de Radio Educación, quienes nos platicarán de sus nuevos proyectos y frecuencias. En nuestra sección Convivencia Armónica, Trixia Valle nos visita para platicarnos sobre cómo contrarrestar situaciones de riñas adolescentes. Elis de León nos presenta en el estudio su trabajo especial sobre la Biblioteca Nacional de Bolivia. Conoce el proyecto Sinestesia, que propone un ciclo de bandas sonoras que mostrarán al público una nueva faceta de las piezas de la colección del Museo Tamayo. En la Fábrica de Creación e Innovación, la Nana llevó a cabo el taller Jugar con la Palabra. No te pierdas nuestra nota. Y en los deportes, Jorge Rubio nos presenta un reportaje sobre el Festival de Velas en Veracruz. No te muevas de tu lugar, porque lo mejor de la información en educación está aquí en Interfaz. Comenzamos. La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para propiciar la movilidad social de las personas, para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de la población, ampliar oportunidades a los jóvenes, vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones en las sociedades, para todo, por supuesto, para el crecimiento social y para el desarrollo. Es por eso que estudiar el desarrollo y aplicarlo también a la educación se convierte en un fantástico círculo virtuoso. Así es, Ana Cristina, muy interesante como siempre tus comentarios. Y es que la UNAM es una de las principales generadoras de investigación en México, no solo en lo que se refiere a las ciencias exactas, sino en materia social y humanidades. En 2011 abrió el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el PUED, que es un espacio de reflexión sobre temas de la equidad en las sociedades contemporáneas. El coordinador de este programa, Rolando Cordera, concedió una entrevista exclusiva a la Agencia Informativa de Educación de México. El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, PUED, adscrito a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un espacio de reflexión sobre los temas de equidad en el país y otras latitudes, por medio de investigaciones que generen conocimiento que contribuya a promover mejores condiciones de vida para la sociedad. Entre 2008 y 2014, la economía mexicana alcanzó un crecimiento real de 1.9%, al tiempo que la población en situación de pobreza creció en 2%. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, se considera como pobres a todas aquellas personas con una o más carencias en el ámbito de los derechos, como la salud, educación o vivienda, y que su ingreso no les alcanza para comprar los bienes y servicios de la canasta completa. Hablar de desigualdad y pobreza, así como los fenómenos asociados a ella, implica apuntar cifras o estadísticas, así como la imperiosa necesidad de ponerlas en una perspectiva de desarrollo, por medio de la generación de políticas económicas y sociales encaminadas a contrarrestarlas. Rolando Cordera Campos, coordinador del PUED, delinea a la Agencia Informativa de Educación el perfil de este programa universitario. Nos une también una intención permanente, que es generar conocimiento social y económico, también político, para coadyuvar a la formulación de nuevas y mejores políticas en el Estado, políticas económicas, sociales. Ahora hemos comenzado a poner mucha atención a lo que se llama el tema regional y al tema territorial. Es decir, cómo
poblamos el territorio, qué hacemos los que poblamos el territorio, cómo nos vinculamos con otras comunidades, en particular pensando en que este país se está urbanizando. El PUED se concretó como un programa universitario en 2011 por el entonces rector José Narro Robles, teniendo como antecedente las contribuciones del Seminario Universitario de la Cuestión Social durante la rectoría de Juan Ramón de la Fuente. A la fecha, cuenta con una plantilla de 6 académicos de tiempo completo, a los que se suma un amplio grupo de investigadores de otras facultades e institutos de la UNAM, así como de asociados de otras instituciones de educación superior, quienes participan en la elaboración de trabajos multidisciplinarios. Nuestras líneas de investigación tienen que ver con desigualdad y pobreza, una línea de investigación que tiene que ver con los riesgos sociales, unos nuevos riesgos sociales, donde está violencias, entre otros. Y junto a esto está también una línea de investigación que tiene que ver con la discusión sobre la situación del territorio, del espacio donde se da esta vida social. Entonces, obviamente tenemos un grupo trabajando en eso, junto con otro grupo que trabaja 2 temas para nosotros centrales. El tema de la seguridad alimentaria, o sea, la realidad de que atrás de la provisión de alimentos hay fenómenos como la obesidad, sobrepeso, desnutrición. Y el otro tema que atendemos puntualmente es la relación entre energía y desarrollo. El estudio de las necesidades sociales y los desequilibrios económicos siempre han sido objeto de análisis en la máxima casa de estudios. Sin embargo, a partir de la conformación del PUED, estos esfuerzos se han articulado de tal manera que buscan tener un impacto en las políticas públicas a través del diálogo con los actores políticos, detalla Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM. Queremos ubicarnos sin renunciar al rigor de la academia, del pensamiento formal, digamos. Sin renunciar a eso, queremos ubicarnos en un plano intermedio de la actividad social, en este caso de nuestro país, que es el plano de las estrategias para políticas. Esa es nuestra pretensión. No siempre nos resulta. La comunicación entre la academia y el poder no es fluida, está llena de tortuosidades. El conocimiento que genera el PUED se plasma en libros, cuadernos de investigación, artículos en revistas académicas nacionales e internacionales, así como en los hasta ahora 3 informes de desarrollo en México. El más reciente, titulado Perspectivas Estratégicas para el Desarrollo 2019-2024, que formula visiones pertinentes para el desarrollo del país en el próximo sexenio. Estos vastos análisis buscan impactar directamente en los tomadores de decisiones, refiere Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Estos informes de desarrollo que nosotros entregamos, ya sea a los legisladores, ya sea a gobernadores, ya sea secretarios del gobierno federal o ya sea empresarios, lo que buscamos es dialogar para tratar de incidir en la manera que se piensa, se desarrollan las acciones para generar el desarrollo del país. Fiel a la vocación de la Universidad Nacional de formar capital humano con amplio compromiso social, desde su formalización como programa universitario, el PUED ha impactado positivamente en un promedio de 20 jóvenes cada año, quienes realizan estudios de posgrado. Algunos se insertan en áreas de desarrollo social en diversas entidades y otros se dedican a realizar investigaciones en alguna consultoría, todos desde un enfoque de transformación social. Los mismos jóvenes reconocen el aporte de este programa, que ya es un referente académico en México y más allá de nuestras fronteras. Antes del PUED no había ningún programa en la universidad especializado en problemáticas sociales, ¿no? Que fuera su principal objeto de investigación. Y cuando digo problemáticas sociales estoy hablando de un espectro amplísimo, ¿no? Que van desde la desigualdad, sí la pobreza, pero también fenómenos asociados, como los riesgos sociales en concreto. Contribuir desde la academia con planteamientos factibles a mediano y largo plazo es un compromiso que el PUED ha asumido desde su concepción. Hemos insistido mucho en que tenemos los mexicanos que volver a interesarnos y preocuparnos por los grandes temas del desarrollo, que dejamos un poco olvidados por las emergencias económicas, por el cambio, entre comillas, de modelo al neoliberalismo, por el cambio que se dio en el pensamiento y en la academia internacionales. Pero un país como el nuestro no puede darse el lujo de olvidarse de un tema como ese.
Los temas de desarrollo económico y social no solo impactan en el bienestar de la población y las próximas generaciones, sino en el destino del país, por lo que la academia, desde espacios como el PUED, seguirá haciendo análisis y propuestas que contribuyan al crecimiento de México. Pues importante todo este universo llamado PUED ahí en la UNAM, Ana Cristina. Así es interesante conocerlo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más interesantes temas en Interfaz. Y bueno, estamos muy felices de recibir hoy aquí en el estudio de Interfaz y de la Agencia Informativa de Educación de México a nuestros aliados más naturales que desde 1924 trabajan intensamente para llevar a todos los rincones del país contenidos educativos, culturales, científicos, sociales. Y bueno, siguen teniendo proyectos muy importantes, ampliando su cobertura. Y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio al maestro Antonio Tenorio Muñoz Cota, el director general de Radio Educación, y la licenciada Hilda Saray, quien es directora de producción y planeación de esta importante radiodifusora. Bienvenidos a su casa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Que además son, copartícipes de nuestras aventuras y experiencias en televisión educativa, siempre con las propuestas muy claras, abiertas y profundas desde la perspectiva literaria, y también pues, contigo, Hilda, que has estado participando con nosotros. Bienvenidos a esta su casa. Muchas gracias. Ana, Omar, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes, con todo el público que nos sintoniza, y por supuesto que con un gusto particular por regresar a esta que fue durante varios años nuestra casa de trabajo también. Claro, claro. Siempre será su casa. Platíquenos para empezar un poco más acerca de Radio Educación y sus objetivos actuales. ¿Qué es lo que actualmente hace Radio Educación? Bueno, me parece que como en cualquier ejercicio de la vida, el antecedente es fundamental para poder entender y para poder evaluar el punto en el que nos encontramos. Hace apenas unos años, Radio Educación era en la práctica una sola emisora, con una historia muy brillante, ya lo decía Ana, fundada en 1924 por José Vasconcelos, muy significativa, con un valor y una aportación trascendente a la vida cultural, educativa, política del país, pero a final de cuentas se trataba de una emisora colocada en un punto del cuadrante de amplitud modulada de la Ciudad de México. A lo largo de estos últimos años y de la mano con la propia transformación tecnológica, la institución ha sido capaz de transformarse a sí misma, y hoy esta transformación se resume, diría yo, en una idea que es todas las formas de la radio para llegar a todas partes. El centro del servicio público consiste en la capacidad de servir a más para servir mejor. Claro. Servir mejor es servir a más. Claro. Y en esa medida es que este medio público ha apostado a las diferentes formas que hoy adopta la comunicación radiofónica, y ha conseguido con éxito transformarse de una emisora en amplitud modulada a un servicio nacional de comunicación cultural. Y en verdad, verdaderos proyectos, grandes producciones que se han quedado como clásicos ya en la historia de los mexicanos. Yo, por supuesto, me recuerdo cuando era un poco más joven, que no hace mucho, levantarme con ese espacio de puntitas, ¿no?, de Emilio Bergenji, que además creo que tengo entendido que lo han sabido, lo han mantenido ahí, ¿no? Creo que se puede todavía escuchar. En fin, grandes producciones que han pasado por la audiencia mexicana, Hilda. Sí, indudablemente que Radio Educación tiene una gran experiencia en la producción de contenidos de alta calidad cultural, educativa, en materia radiofónica. Y son precisamente esos contenidos que forman parte de la fonoteca de Radio Educación los que nos han permitido al día de hoy complementar un servicio nacional mediante el envío de estos programas
a las emisoras públicas, universitarias, indigenistas, comunitarias en todo el país para su retransmisión. Y ciertamente, como tú lo dices, Omar, muy bien, De Puntitas es uno de los grandes clásicos de radioeducación. Es un programa, una serie radiofónica que incluso está dentro del listado de Memoria del Mundo en la sección México de la UNESCO, que reconoce a archivos que son importantes, que tienen una característica fundamental y que es ser una especie de sumum de su época en su materia. Entonces sí, efectivamente. Entonces lo pueden seguir accesando, ¿no? Lo pueden seguir escuchando sí, también está a disponibilidad del público a través de nuestro portal de contenidos radiofónicos, e-medioradio.edu.mx. Ahí está la serie. Hay una aplicación especial de Puntitas que se puede bajar en cualquier teléfono inteligente o en tablets, donde una persona puede programar, escuchar, bajar, etcétera, a la manera de los más contemporáneos servicios. ¿Y tienen otros programas que puede suceder como este de Puntitas? Sí, en este portal de contenidos radiofónicos, que es uno de los servicios electrónicos de radioeducación contemporáneos, este portal eRadio, tenemos alrededor de 13,000 horas de contenidos radiofónicos. Entre esos contenidos hay radionovelas, radiocuentos, radioteatros, audiolibros y una gran cantidad de contenidos por los que el tiempo no pasa porque no son de coyuntura. Son contenidos que tienen que ver con obras literarias, que tienen que ver con recorridos musicales, por ejemplo, y están al servicio, a la orden y para la descarga gratuita de toda la población. Pues qué importante. ¿Cuáles son los proyectos insignia que ahorita hace Radio Educación y obviamente pues los nuevos y los planes que tienen ahora comenzando? Bueno, nosotros nos encontramos al final de una administración. En el caso de Hilda, desde la dirección de producción, y en el mío, desde la dirección general, hemos tenido la enorme fortuna e inusual experiencia de poder mantener una gestión durante casi 10 años. Esto no es muy común en los medios públicos, en donde las gestiones más bien son muy cortas, y esa es una de sus dificultades. Correcto. Aquí lo que estamos teniendo es, digamos, la cosecha de lo que se ha sembrado a lo largo de estos últimos años. ¿Por qué hablamos de que hoy somos un Servicio Nacional de Comunicación Cultural y de qué hablamos cuando decimos todas las formas de la radio para llegar a todas partes? Estamos hablando de que esa emisora que produjo De Puntitas hoy está organizada a través de 3 divisiones o 3 tipos de servicio. Ha pasado de ser una sola emisora a tener un bloque de 6 emisoras, 3 de ellas en la Ciudad de México, otras 3 en los estados de la República. Después tenemos un bloque que llamamos Reproduce, que son 4 canales de audio. Para quienes están interesados en los temas de comunicación, no son estaciones online, son canales de audio concebidos, armados, y que van a reproducir desde la lógica de los canales de audio. Y termino más. Si no, permíteme... Aguántame el corte. Aguántame el corte. Vamos a hacer una pausa en breve y regresamos para que concluyas con esta parte de la entrevista. Seguimos en Interfaz, gracias por continuar con nosotros. Tuvimos que interrumpir de manera abrupta a Antonio Tenorio, director general de Radio Educación. Estamos platicando también con Hilda Saray, quien es la directora de producción de contenidos. Y bueno, nos estabas comentando sobre estos diferentes canales que tiene Radio Educación. Nos explicabas un punto muy importante sobre estos canales de audio, que no son radios digitales. Como hicieron muy bien en interrumpirme, porque yo andaba ya perdido por la abrupta serranía, como dice la canción. No, lo que estaba explicando es que hoy Radio Educación son 3 tipos de servicio: emisoras, canales de audio y plataformas de descarga. Las emisoras, tenemos 6 emisoras, 3 en la Ciudad de México, 3 en los estados. Los canales de audio, estamos por presentar 4 canales de audio que solo van a existir en teléfonos celulares. Seguramente Hilda ahora dará más detalles. Y tenemos 4 plataformas para descarga, es decir, 4 Netflix, ¿no?
4 servicios automatizados on demand que ya funcionan, excepto uno que estamos por lanzar y ahora les vamos a compartir la primicia. Como ven, el panorama es completamente distinto, por eso hablamos de todas las formas de la radio para llegar a todas partes. La radio hertziana, la radio tradicional, tiene hoy 6 emisoras, pasamos de 1 a 6 emisoras. Los canales de audio no existían, vamos a tener 4, y las plataformas on demand, que como dirían los chavos, es lo de hoy. Tenemos ya 3 plataformas funcionando y una más armada que está lista para ser lanzada en ocasión del 94 aniversario de la emisora. Pues bueno, ya tomó nuestro papel de conductor el maestro Tenorio, así que ya hizo la pregunta correspondiente. Qué maravilla, la verdad, lo que nos cuentas, Antonio, en este sentido, cómo se ha expandido Radio Educación, una emisión clave en nuestra tradición mexicana. Por favor, platícanos lo que comentó el director general. Sí, en estos servicios nuevos que Radio Educación prestará a todas las audiencias, están estas plataformas de descarga. El más nuevo, el que está por salir, es un sello de discos virtual que se llama NIMBY, que significa algo así como nube en zapoteco. Y en él hemos estado ya grabando, está todo listo para subirlo a la plataforma, a grupos emergentes o a músicos, a actores, compositores, hombres, mujeres, no necesariamente jóvenes, sino que este sea su primer disco. Radio Educación les hace su primer disco y entonces a partir de esta posibilidad de compartir, visibilizamos, damos salida a todo una buena cantidad de talento que hay en México y por supuesto con la posibilidad de que esto se vaya multiplicando, que este sello discográfico NIMBY pues facilite, abra caminos para el conocimiento de expresiones contemporáneas musicales. Y talento, que lo hay mucho. Rapidísimo, Hilda, me gustaría que nos explicaras cómo es exactamente ese acceso a las plataformas. ¿Te tienes que meter a la página de internet de Radio Educación o puedes bajar aplicaciones en tu móvil? ¿O cómo es estas plataformas nuevas que están? Las dos cosas. Puedes entrar a la página web de Radio Educación y ahí encontrarás enlaces, links y formas de entrar a las páginas de cada una de las emisoras hertzianas, entrar al portal E-Radio, que es esta plataforma con 13,000 horas de contenidos radiofónicos, y otros los puedes bajar en los teléfonos inteligentes. Correcto. De puntitas está como una app, estos canales de música, de radio online, pero solamente de contenidos musicales, también estarán disponibles solo en los teléfonos celulares. Correcto. Aquí es muy interesante señalar que uno de los canales de música va a tener solamente contenidos de raíz, con música tradicional mexicana, pero también con las expresiones de hoy, de rock seri, de hip hop en maya, o de todas estas expresiones que los jóvenes en lenguas indígenas están explorando. Y otro canal que se va a dedicar también exclusivamente a la música mexicana de concierto contemporánea. Todas estas expresiones que a partir, digamos, de Mario Lavista han tenido una explosión y un crecimiento enorme y que son reconocidísimas en todo el mundo, aquí las vamos a conjuntar en este canal de audio. ¡Qué maravilla! Es una verdadera maravilla y bueno, es algo que también siempre platicamos aquí en Televisión Educativa, la enorme fortuna de la existencia de los medios públicos, porque existe un espacio para todo este tipo de contenidos. Y a mí me gustaría preguntarles cómo específicamente se decide todo eso en Radio Educación. ¿Cómo es que ustedes construyen de la mano, obviamente, de los expertos mayor calificados, todo este valiosísimo contenido que va formando parte del acervo que ustedes están construyendo día con día? Mira, Ana, yo creo que la pregunta es muy pertinente porque permite subrayar tres elementos que me parecen centrales. Uno, hay una decisión de política pública a través de la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, sin cuyo respaldo esto no hubiera sido posible. Particularmente las 3 concesiones que hemos conseguido en los últimos años. La concesión de FM en la Ciudad de México, que esperamos que esté funcionando mismo año en el 96.5 de frecuencia modulada. Hemos esperado 30 años y deseamos que 2018 sea el año en que podamos escuchar a Radio Educación en FM finalmente.
Ahorita siguen AM en 1060. Sí, y en Yucatán, en Mérida. En el 107.9 de Mérida, y tenemos una señal internacional a través de onda corta que se llama Cultura México. Es decir, ahora tenemos 3 de las 6 ya funcionando. La otra que hemos conseguido recientemente es en Hermosillo, lo cual quiere decir que hemos logrado trazar un primer eje regional o intrarregional, ¿cómo le llamamos, Hilda? Transregional. Transregional, muchas gracias. Transregional, que va de norte a sur y de sur a norte, porque en 2009, cuando comenzamos este diseño, justamente lo que trazamos es un primer eje, ¿no? Que pudiera conectar Hermosillo, Morelia, que es la más reciente, y Mérida, Yucatán. Calculamos que en un periodo de más o menos año y medio, 2 años, le corresponderá a la siguiente administración ya poner en marcha Hermosillo y Morelia, pero que en un periodo de año y medio, 2 años, esto ya estará funcionando con lo que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, hay un primer elemento de política pública, de trazo a mediano plazo. Hay un segundo elemento que tiene que ver con la capacidad de una institución para transformarse a sí misma, y aquí hay que hacer un reconocimiento al grupo de profesionales con una gran experiencia y con un gran compromiso que conforma Radio Educación. Perfecto. Y finalmente, antes de que me pierda yo en la abrupta serranía... No, porque la abrupta serranía otra vez se nos inmiscuyó de forma irreversible. Como de telenovela. Vamos a hacer una pausa. Te lo tengo que decir, Omar. No me lo digas. Clases de actuación, además. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para que concluya y baje de la serranía. Bueno, llegamos después de este viaje injusto, pero necesario para muchos, después de una breve pausa. Así funciona. Así funciona esto, pero bueno, otra vez estábamos contigo y de la mano haciendo un viaje, un recorrido por lo que es... Sí, preguntaba Ana cuáles son los factores determinantes, ¿no? Yo decía, uno, una decisión de política pública que tiene que ver con la Secretaría de Cultura y con la Secretaría de Cultura. 2, la capacidad de una institución para transformarse. Eso no es sencillo, porque todo esto lo ha logrado Radio Educación sin pelearnos entre nosotros. Claro. O sea, haya habido una determinación y una mirada de futuro y una capacidad para decir vamos adelante y vamos a construir acuerdos, vamos a tener la capacidad para construir acuerdos. Y la tercera, que son las audiencias. En los tiempos presentes las audiencias han dejado de ser entidades nebulosas y pasivas a ser actores activos, presentes. Este programa se llama Interfaz, ¿no? Que participan a través de las interfaces y que se hacen sentir y que de manera real orientan, marcan, determinan rumbos. Yo respondería, Ana, a la pregunta que nos haces diciendo, ¿hoy Radio Educación es una entidad que ha crecido y se ha fortalecido? Sí. Nuestra gestión ha tenido que ver, sí, pero en el sentido de Radio Educación ya era una institución fuerte y eso es lo que le ha permitido llegar al lugar donde se encuentra. En todo caso, nosotros hemos tenido la fortuna de participar de su dirección en un momento en el que se ha conjugado estos 3 elementos de los que hablaban, ¿no? Y bueno, pues finalmente para terminar, Hilda, me gustaría que nos comentaras, creo que es muy importante mencionar esto para las nuevas generaciones, los jóvenes que están administrando su tiempo muchas veces en plataformas o en programas de moda. Pero sí creo que vale la pena decir que Radio Educación es uno de los espacios radiofónicos más importantes, trascendentales, donde encontrarán novedades que sorprenderán, como lo que ya nos decías. Cuando prendes el 1060 de tu AM, ¿cuál es la programación? ¿Qué es lo que se va a encontrar en un lunes a viernes alguien que haga esto? Pues va a encontrar 24 horas de programación continua, de alta calidad, en donde la música tiene un valor tan importante como la programación hablada. Tenemos una proyección musical en donde participan todos los géneros, de todas las geografías, de todos los tiempos, cuando son significativos culturalmente. Hay muchos artistas
obras, expresiones musicales que son poco conocidas, digamos, en México, de otros países, pero que las podemos escuchar en Radio Educación. Afortunadamente ahora en el cuadrante, en el espacio radioeléctrico de la Ciudad de México, ya se han sumado otras emisoras públicas que hacen parte de este esfuerzo cultural, musical y de visibilización de la cultura contemporánea. Pero Radio Educación comenzó abriendo esos espacios. Entonces van a encontrar música de alta calidad, digo, de todas las geografías, de todas las épocas, porque no hay un distingo respecto a que si la música, lo que conocemos como música clásica, es más importante que el rock, ¿no? Claro. Digamos que en términos de valoración cultural ocupan un mismo lugar. Y entonces se pueden encontrar discursos musicales construidos en estos términos, que pueden ir desde Bach hasta los Rolling Stones o los grupos de hip hop contemporáneos. Exacto. En una línea casi imperceptible de cómo llegamos hasta acá, bueno, así como socialmente se escucha todo. Y en el ámbito de la programación hablada, tenemos programas para todas las audiencias, para niñas y niños, para jóvenes, para adultos mayores, haciendo énfasis hoy día en la calidad de esos programas respecto a su pertinencia social. ¿Cuáles son los temas que hoy día son importantes, que se están discutiendo, y cuáles son aquellos que se van construyendo? Particularmente temas como los relacionados con perspectiva de género, en donde los que están asociados a las masculinidades, la construcción social de las masculinidades, tienen un espacio muy importante, lo mismo que aquellos que tienen que ver con una vida libre de violencia para las mujeres, por ejemplo. Los programas también relacionados con los derechos humanos ocupan un lugar importante, y por supuesto aquellos que tienen que ver con examinar el panorama cultural de nuestros días, tanto en México como en el mundo. Pues muy bien, interesantísimo lo que nos comentas, Hilda, Antonio, y bueno, pues sin duda alguna, esta programación, me gustaría preguntarle, ¿se replica en Yucatán, Morelia? Es otra cuestión. No, y ese es un asunto fundamental, Omar. Qué bueno que puedo no quedarme con las ganas de decir, aquí hay un cambio cultural. Tenemos que dejar de pensar a Radio Educación como una emisora. Tu propia pregunta era, ¿qué va a encontrar en la emisora? En la 1060. Y adentro de Radio Educación, muchos seguimos diciendo la emisora. Correcto. Radio Educación ha pasado de ser una emisora, voy a utilizar una palabra equivocada, con toda intención, pero es para ilustrar. Ha pasado de ser una emisora a ser un corporativo mediático. Correcto. En donde lo que va a encontrar quien se acerque a Radio Educación por cualquiera de las formas que hoy la radio permite, por los teléfonos celulares, por los aparatos, por las computadoras, lo que va a encontrar es el espíritu de transformación de la radio. Es decir, una radio viva, una radio que se reinventa y una radio donde el mundo está abierto e interconectado. Y que tiene cabida para todos los públicos, para todos los sectores, y eso también es muy importante. Al igual que este mundo abierto e interconectado, la gracia está en encontrar aquello que a uno le gusta, que a uno le interesa. Lo van a encontrar en cualquiera de las formas que la radio permite hoy. Perfecto. Pues no nos queda más que inviten a todos los que nos están viendo en este momento, como bien lo dices, en las multiplataformas, en la televisión, en Facebook Live, en Periscope, en Twitter, a que conozcan y se atrevan a descubrir todos estos elementos de Radio Educación. Sí, bueno, en sus 6 posibilidades hertzianas, Radio Educación estará ofreciendo programaciones distintas, una posibilidad de construir a la nación desde la radio y desde los lugares donde ésta se genera. No es la invasión de la Ciudad de México hacia los estados de la República en ese lado. Y en las plataformas, por supuesto, como es hoy día, cada quien puede encontrar lo que está buscando. Sí, en Radio Educación, www.radioeducacion.edu.mx, y de ahí se expandirán a todas las plataformas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Hilda, Antonio. Esta es su casa, ojalá que pronto podamos visitarlos también para inmiscuirnos en esta alianza que buscamos hacer desde la agencia informativa y por supuesto con ustedes. Muchísimas gracias. Todas las formas de la radio para llegar a todas partes. Un honor representar al Servicio Nacional de Comunicación Cultural, que hoy es Radio Educación. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz.
Y ya se encuentra con nosotros Trixia Valle. ¿Cómo estás, Trixia? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Igualmente, Omar, Anita, muchas gracias, ya de regreso. Sí, por fin coincidimos los tres en la mesa de Interfaz después de tantos viajes, pero bueno, traemos muchos recuerdos. Oye, hoy vas a hablar de un tema muy importante, trascendental, que hemos estado lamentablemente viendo en redes sociales, en noticias, y es pues cómo se ha incrementado, no sé si valga la pena decir, si se ha incrementado la violencia entre las niñas hasta llegar a los golpes. ¿Esto cómo lo estás tú clasificando, analizando? Justo es lo que platicábamos con Anita, yo le decía, bueno, ¿será que ya lleva mucho tiempo que esto está sucediendo? Y le preguntaba, ¿no? Si a ella le había tocado, y me decía, bueno, un pleito aislado, igual que a mí, ¿no? Un pleito aislado, por ahí alguien. Pero aquí ya es como este tipo de golpizas, este tipo pues ahora sí que se organizan, ¿no? Contra uno, contra otro. Incluso se corren apuestas afuera de muchas escuelas de quién va a ganar. Y el caso de la pelea que se hizo viral fue un caso así, en donde se empezaron a hacer encuestas en redes sociales de quién va a ganar y tal. Todo entre niñas. Todo entre niñas, pero invitando a público. Bueno, claro, y es sobre todo ese elemento, ¿no, Trixia? No sé si coincides, que es el elemento que le dan las redes, ¿no? De hacerlo masivo, de hacer participativa a la sociedad que está completamente ajena, ¿no? Al problema local. Creo que ese es el elemento nuevo, ¿no? Así es, y justamente, Anita, el tema es que la violencia se contagia. Cuando tú estás en una trifulca, cuando tú estás en este ánimo que empieza a agitarse, que todo el mundo empieza a gritar, como en el estadio, ¿no? Que empiezan todos a gritar groserías, todo el mundo grita groserías. Dice Freud que lo que hicieron todos no lo hizo nadie. Entonces, cuando la responsabilidad se comparte, se diluye. Cuando es una agresión que tiran una puerta entre 15, pues nadie acaba siendo reprendido porque fueron todos. Y eso lo dice Freud, que la mente humana ni siquiera lo ve mal, ¿eh? O sea, porque es que éramos todos. Esto pasa cuando nuestros hijos, cuando nuestros jóvenes se arriesgan a estar en grupos en donde empieza a haber violencia, en donde empiezan a todos a avivar los ánimos de violencia, porque a nivel neurociencia nuestras neuronas se conectan y la adrenalina es un neurotransmisor muy alto. Entonces, cuando estás en una turba de violencia, todos con la adrenalina al 100 gritando, ¡ey, dale, dale, dale! Aunque no quieras, gritas. Entonces, aquí el problema es que la niña más educada, el chavo más decente, la gente más persona de valores, en una trifulca cae. Entonces, el bullying, yo ahora lo que estoy hablando mucho es que el bullying es el mal que se contagia por esta violencia que se va esparciendo entre todos. Que pasa en un salón de clases que le gritan a alguien que es un tonto, o que pasa en estas peleas donde hay un grupo observando una pelea de 2 o X y se empiezan a meter, empieza a haber esta disparidad de fuerzas, que es lo que vimos en el último video, que vemos claramente como casi 40 contra una, y pues obviamente tú visualmente observas la escena y dices, pues esto es un abuso de un nivel impresionante, ¿no? ¿Y qué has detectado, Trixia, para poder frenar este tipo de fenómenos que, como dice Ana Cristina, a lo mejor está teniendo que ver mucho por la difusión de las redes? Pues yo creo que lo primero es la conciencia. O sea, yo después de 10 años de tratar el tema de bullying, hasta apenas ahorita se me prendió el chip que la violencia del bullying, o sea, por lo que se hace bullying de todos contra uno, es porque se va contagiando. Entonces, cuando tú como joven o cualquier persona sabes un conocimiento, esa es la maravilla de concientizar a las personas, ¿no? Ustedes que nos ven en casa, esto que estamos diciendo ya no lo puedes no saber en una hora. O sea, ya lo sabes y aunque lo ocultes en tu inconsciente, ya lo supiste. Entonces, el ir a hacer una cruzada de conciencia de chavos, tengan cuidado porque la violencia se contagia y tú puedes caer en una situación muy delicada y comprometedora al estar siendo testigo de una golpiza cuando a lo mejor ni querías participar, ni eras violento, ni te interesaba, ¿no? Claro. Sobre todo, justamente ese tema, ¿no? Reforzar en los jóvenes y en los niños que está bien alzar la voz, ¿no? Está bien ser el que no quiere participar y que eso también se puede contagiar, ¿no? A su entorno. Totalmente, y en el caso de las niñas, que hablábamos en específico, decirles mucho que el tema de la feminidad y del valor como mujer no te lo da ser peleonera, no te lo da hablar con groserías, no te lo da ir por la vida viendo a ver a quién así sometes con esta energía como de ¡cállate! Sí, ¿no? que eso no es la igualdad que Esa se debe de buscar. Ni ser borrachas, ni promiscuas, ni groseras, ni mal habladas significa ser iguales. Entonces eso... Oye, Trixia, y el papel de las redes, este fenómeno de convocatoria, este fenómeno que se da, no solo cuando hay un pleito, muchas veces para otro tipo de circunstancias que obviamente afectan
a los círculos sociales, ¿qué se debe hacer? Porque siguen pasando los años y sigue existiendo esta cuestión, sigue habiendo ¿qué hay que hacer ahí? Justo hablaba con un legislador electo que no hay dientes, o sea, son leyes sugestivas, o sea, que son bonitas sugerencias, que pues pero sí ya hoy creo que es urgente, sobre todo cuando se trata de menores de edad, y coincidíamos con el legislador, que justamente hay que hacer una ley que proteja la identidad de menores de edad en redes sociales ante estas trifulcas o incluso videos con pornografía, con escenas eróticas, porque está reproduciéndose o violencia en menores de edad. Y que está llegando a quien sea. Y que ya ha habido avances incluso en materia legislativa, sobre todo en el tema de la pornovenganza aquí en México, exacto. Que también es un tema muy serio y que afecta muchísimo a los jóvenes en este punto del bullying, ¿no? Así es. Pues ojalá que sí se hagan más cosas porque se necesita regular la identidad de Trixia, ¿dónde la gente puede encontrarte, preguntarte? O tengo entendido que luego estás muy activa en ciertos lugares, auditorios, también dando conferencias, dando pláticas, libros, etcétera. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues ahorita estoy en una cruzada con el municipio de Tlalnepantla, de entrada gratuita en el Teatro Eugenia León. Voy a estar todos los martes, o sea, el siguiente martes 4, el siguiente martes 11, es entrada gratuita, de 9 a 2 de la tarde, en un taller para mamás que les explico cómo formar valores por etapas. O sea, son 8 valores, no crean que son una lista de 1 millón, 8 valores que por cada etapa vamos a ir analizando. Ayer fue la primera emisión, la verdad padrísimo, salen con su certificado y con todo el material para que las asistentes puedan multiplicar. Después de 10 años de trabajar con niños y con jóvenes y con niñas, me di cuenta que si no llegamos a las mamás, no estamos realmente llegando al centro del problema. ¿Hay alguna página de Facebook donde puedan encontrar estos detalles? Claro, Trixia Valle Oficial, así todo junto, y en Instagram y en Twitter, Trixia Valle, y mi página web, www.trixiavalle.com, y estoy a sus órdenes siempre para denunciar, sugerencias, lo que sea. Sí, y dar precisamente. Sí, mucha gente de repente se pregunta, bueno, ¿y cómo tengo estas dudas? Quiero hacer alguna pregunta. Bueno, pues ya nos acabas de ofrecer estas alternativas muy importantes. Te agradecemos mucho, Trixia, haber estado con nosotros esta mañana. Al contrario, Anita Omar, gracias. Gracias, Trixia. Hacemos una breve pausa, pero no se vayan, tenemos más temas en Interfaz. En 1925 se crea el Sistema Nacional de Secundarias Federales durante el mandato del presidente Plutarco Elías Calles. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz y bueno, está con nosotros aquí en la mesa de Interfaz, de la Agencia Informativa de Educación de México, Elis de León, una de nuestras generadoras de información y quien además fue una de nuestras enviadas especiales durante este fin de semana a la Feria Universitaria del Libro que se llevó a cabo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Y bueno, ahí se dio un evento especial que se trata sobre la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Bolivia y cómo lo están relacionando con la educación, con la literatura. Elis, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Hola, Elis, Omar, ¿cómo estás? Ana. Un gusto Muy bien, gracias. Pues exactamente, en la 31ª edición de esta Feria Universitaria del Libro estuvo presente el embajador de Bolivia en México, que se llama José Crespo Fernández, y fue a presentar esta biblioteca del Bicentenario de Bolivia, que es una de las maneras que van a tener el país de celebrar el Bicentenario de su independencia. Va a ser con 200 tomos de 200 libros. Algunos son reimpresiones de títulos que ellos en un consejo eligieron como los más representativos de su historia y otras fueron antologías de varios géneros literarios, ¿no? Tanto cuentos, biología, economía, historia, de todo, ¿no? Todo tiene que ver con esta historia, con estos 200 años, pero por ejemplo tiene que ver, o hay temas literarios también. De todo, absolutamente de todo. En estos 200 escogieron todos los géneros y los hicieron por bloques. Oye, pues qué interesante, ¿no? Todo lo que hay que saber de Bolivia, ¿no? Sí. Y mira que Bolivia es rica en historia, en cultura, en tradiciones, de uno a quien le gusta conocer
nuestra cultura iberoamericana, latinoamericana, pues es una excelente alternativa. Puede visitarla, puede conocerla ahí en la Feria del Libro de Sí, Pachuca. en la Feria del Libro en esta ocasión llegaron los primeros 30 títulos de estos. Va a ser una incorporación progresiva de todos estos 200 hasta el año 2025, que es cuando ellos tienen su aniversario realmente, ¿no? Claro. Es como una celebración iniciada desde antes. Muy bien, pues ¿qué vamos a poder ver en estos momentos? Vamos a ver la presentación del embajador de Bolivia en México de esta biblioteca, y hay como una pequeña charla donde él describe más o menos la relación y la importancia de estos tomos para Bolivia. Pues veamos. En 2025, Bolivia celebrará el bicentenario de su independencia y lo hará a través de un sin precedente despliegue literario. Festejar eso que van a ser nuestros 200 años el año 2025, seleccionando y publicando las 200 obras más importantes de nuestros 200 años de existencia como país. El embajador de Bolivia en México es uno de los principales invitados a la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En este foro, el diplomático presentó los primeros 30 títulos de esta colección conmemorativa. Cada año se van a publicar alrededor de 20 títulos nuevos. Traemos a esta feria los primeros 30. El proceso de selección de los títulos y géneros literarios que formarán parte de la edición fue producto de un ejercicio nacional unificador. Se organizó un comité, yo creo que de consenso, y se abrió la discusión para que cualquier boliviano boliviano en nuestro país o fuera de él pudiera opinar. Tuvimos a un país durante 6 meses discutiendo sobre libros. Es de esta manera que la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia está tomando forma. Que el libro lo que hace es resumir, lo que hace es recoger de mejor manera el pasado, el análisis y la vida, en realidad, de cada uno de nuestros espacios. Con la intención de compartir la historia boliviana y su celebración como nación, la Embajada del país sudamericano donará una colección completa a la Universidad Hidalguense. Para un primer acercamiento a la historia de Bolivia, el diplomático recomendó iniciar con la antología de cuentos, que además estará disponible en formato digital. Realmente el cuento refleja la historia, ¿no? En cualquier país, porque es muy rápido, muy ágil, muy diverso también, y hacer una antología ya muestra a una Bolivia en sus distintas regiones, en sus distintos problemas, en sus distintos momentos. La ubicación geográfica de Bolivia en el corazón de Sudamérica ha marcado su historia, pero también ha formado parte en la consolidación de su propia identidad. En nuestra propia literatura, en nuestros propios textos, permanentemente estamos mostrando nuestra relación con los vecinos. Por un lado, hemos sido buenos vecinos siempre, y por otro lado, hemos tenido que preservarnos culturalmente para diferenciarnos de todos nuestros vecinos. Destacó que entre las últimas publicaciones de la colección, el título dedicado a la Amazonía boliviana es una muestra de esta coexistencia en el continente. La historia económica de la Amazonía boliviana, que tiene que ver fundamentalmente con la relación con Brasil, ¿sí? Entonces, nuestra historia de la Amazonía es de alguna manera la historia de la región amazónica. O sea, para ver cuán importante es precisamente mirar a un país, y es inevitable que ese país se va a empezar a mirar también a sus vecinos en su propia historia, ¿no? La Biblioteca del Bicentenario de Bolivia incluirá volúmenes sobre su gastronomía, así como títulos escritos sobre el país sudamericano por autores extranjeros. Pues qué interesante esta historia que se puede conocer ya, estos 30 tomos que los puede uno comprar, adquirir en esta feria del libro en Pachuca Hidalgo, que dura hasta el domingo. Sí, también se pueden adquirir en línea, y además cada tomo de estos va a tener una versión digital que además es gratuita.
El punto es acercar toda esta historia de Bolivia y que sea lo más accesible posible. Y además, los 200 tomos van a ser parte de la currícula escolar de Bolivia. En general, ya se destinó a esto desde el año pasado. Pues sin duda alguna un esfuerzo muy interesante que está haciendo Bolivia en esta conmemoración de su bicentenario. Habrá que echarle una ojeada y conocer un poco más de la historia boliviana a través de estos 200 títulos. Claro. El embajador justo recomendaba iniciar por las antologías de cuento, que es como la manera más fácil, más divertida y más ligera de acercarse. Pues sí, eso es importante, sabernos adentrar, porque de repente puedes entrar por un tomo muy complejo y lo abandonas. No obstante, si empiezas en esta lógica, puedes realmente ir sumiéndote poco a poco a la historia de Bolivia. Muchísimas gracias, Elis de León, por este interesantísimo reporte. ¿Vamos a tener más sobre Hidalgo? Vamos a tener mucho más, sí hubo de todo. Sí, falta todavía mucho. Una feria muy importante que está cobrando bastante relevancia en nuestro país. Excelente. Pues gracias, Elis. Vamos a una breve pausa. Tenemos más temas en Interfaz. No se vayan. Y la Feria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, justo lo que venimos platicando con mi compañera Elis de León, que se lleva a cabo en Pachuca, busca fomentar la lectura en los niños a través de una atractiva oferta de actividades culturales. Con el fin de acercar a los niños a la lectura, la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo cuenta con un pabellón exclusivo para ellos. En la Full Niños se desarrollan charlas como Había una vez un circo, presentada por Luis Manuel García, así como de cuentos, música y valores y El hombre preventivo, ambas impartidas por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo. He estado participando con distintas disciplinas desde los inicios. Está cumpliendo 31 años esta Feria Universitaria del Libro, que es uno de los eventos más importantes de nuestro estado, de altísimo nivel intelectual, cultural, donde se reúnen escritores importantes, editoriales importantes, músicos, actores, cuentacuentos y sobre todo lo más importante, que es pues, el público, desde niños, jóvenes, adultos, estudiantes, familias. De nueva cuenta, el Salón de Libros para Niños fue un espacio formidable para que pequeños, padres de familia y maestros conocieran las editoriales infantiles, adquirieran novedades literarias y un sinfín de obras que incentiven sus hábitos como lectores. Y cada año mejora, como ustedes serán testigos sin duda, ¿no? Cada vez hay más editoriales que participan, más gente importante de la letra escrita o hablada o de la música o de las otras artes que quieren participar en esta feria, porque se ha convertido cada vez en una feria más importante, más trascendente para la cultura de nuestro estado y del país mismo. Se logró generar alegría y diversión en todos los infantes, quienes también se mostraron sorprendidos con un espectáculo de magia. Las actividades continuaron con la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, quienes presentaron al Inspector, personaje que activó la imaginación de los menores a través de personajes con marionetas para representar situaciones de peligro de la vida cotidiana y cómo actuar ante ellas. Y finalizó con la charla Hombre Preventivo, donde una botarga advirtió a los pequeños sobre el tema del acoso escolar, el cuidado que deben tener los infantes al interactuar con personas adultas con el fin de prevenir abusos, y les habló del buen uso de Internet, para evitar que compartan datos personales o acepten conocer extraños por redes sociales. Hay talleres también para los niños que vienen visitando a alumnos de las escuelas preescolar, primaria, a diferentes niveles. También hay talleres de arte donde los niños vienen a aprender también algunas de las artes o a desarrollar también los conocimientos que ya tengan y sobre todo a desarrollar la creatividad, la sensibilidad de nuestros niños. Luis Manuel García concluye que estas actividades incentivan la venta de libros de las diferentes editoriales, generan crecimiento personal y permite a los lectores viajar a través de su imaginación. Y seguimos descubriendo las actividades durante la Feria Universitaria del Libro, donde se presentó también el libro Culturas Visuales en México, Reflexiones y Estudios sobre la Imagen, un texto que invita a comprender a través de la imagen la manera en que se entiende la realidad de nuestro país. El doctor Manuel Alberto Morales Damián, jefe del área académica de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, considera que el estudio histórico exige entender el ojo de la época,
la cultura visual específica. De no hacerlo, se corre el riesgo de no comprender el testimonio visual de los objetos icónicos. Culturas visuales en México es el nombre de este libro, que es resultado de una investigación con apoyo CONACYT de Ciencia Básica, que comenzamos a proyectar allá por el año 2011 y que finalmente se pudo concretizar en 2013. En este libro colaboran la doctora Telma Camacho Morfín, el doctor Jesús González Manrique y la doctora Adriana Gómez Aiza, académicos de la misma alma mater. En realidad nuestra intención dentro del proyecto es la de comprender mejor las maneras en que se ve y se entiende la realidad en diferentes momentos históricos de nuestro país. El proyecto surgió con la idea de que los historiadores y los especialistas en ciencias sociales reflexionen de manera más atenta sobre cómo aprovechar las imágenes para explicar algún fenómeno social. Esto nos llevó a hacer una serie de discusiones teóricas, a revisar una bibliografía muy extensa sobre temas de imagen, y el resultado fueron 2 capítulos en el libro. Explica que la primera parte del libro es teórica. Habla de qué es la imagen, cómo se debe analizar y cómo puede ser útil para la comprensión de diversos temas. La segunda parte analiza imágenes en particular y reflexiona sobre lo que significan de acuerdo al momento histórico. La posibilidad de acercarnos a los libros y estudiarlos y tocarlos y olerlos y leer algunos de sus pasajes hace que uno pueda comprender mejor el mundo. En realidad los libros son para eso, para que entendamos. De acuerdo con Morales Damián, hoy en día los jóvenes son muy afectos a los cómics o el manga, y se debe de estar conscientes que estos mensajes los atrapan porque son parte de la cultura visual de nuestro tiempo. Y La Nana, fábrica de creación e innovación, colabora con la Secretaría de Cultura en el programa Fomento a la Lectura. Vamos a conocer estos detalles. La Nana, fábrica de creación e innovación, es un proyecto multidisciplinario de la organización no lucrativa Conarte, donde se imparten cursos, talleres y actividades artísticas. Como parte de su oferta cultural y académica no formal, La Nana abrió sus puertas al programa Fomento a la Lectura, dependiente de la Secretaría de Cultura. Fomentar la lectura, también la escritura a través de diferentes actividades que naturalmente están ligadas al libro, pero también pueden vincularse con la creación plástica, con la narración, con la lectura en lenguas indígenas, con la escritura naturalmente. Damos mucho énfasis a que la gente también tome el lápiz sin miedo y a través de diferentes juegos, muchos ejercicios que empiezan jugándose y que terminan por hacer que la gente pueda escribir, que los niños incluso creen pequeños poemas. A través del taller, Instrucciones para jugar con la palabra y con la guía de Adriana Díaz, los asistentes aprenden de forma lúdica a jugar con la lectura y la escritura, pero siempre siendo incluyente y respetando la libertad del otro. Es un taller que se llama Instrucciones para jugar con las palabras y partimos de estos juegos literarios que nos propone Julio Cortázar, ¿no? Instrucciones para llorar, instrucciones para subir una escalera, y lo vamos relacionando con los instructivos que siempre tenemos que leer, ¿no? Si compras algo te dice, ¿no? Cómo se lava, cómo se usa, cómo se conecta, y a veces son muy confusos. Entonces, a partir de ahí y de que encontramos este apoyo con la literatura, hacemos ese vínculo para que la gente cree propios instructivos, pero de manera lúdica. El programa Fomento a la Lectura busca que a partir de la lectura se juegue con los libros para crear nuevas propuestas de escritura a través de la imaginación y el descubrimiento de nuevas habilidades. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación nos invita a conocer ahora la historia de América Esquivel. Ella es estudiante de la Escuela Normal Estefanía Castañeda de Baja California y tuvo la oportunidad de realizar una estadía académica en Francia. ¿Alguna vez pensaste en venir a estudiar a Francia?
O sea, siempre quise, o sea, era mi sueño estar aquí en Francia, pero nunca me vi estudiando, y menos en la normal, porque, o sea, yo no sabía que en la normal se hacen intercambios, eso es más como de las universidades, y por eso la verdad cuando entré a la normal me decepcioné un poco, porque yo siempre me había querido ir de intercambio, pero pensé que nunca iba a poder hacerlo si entraba a la normal, y pues salió ese intercambio y la mejor oportunidad de mi vida. ¿Por qué decidiste ser maestra? Pues yo empecé a estudiar el francés hace más de 4 años y eso lo hice por gusto. Bueno, yo tenía pensado estudiar negocios internacionales, pero pues por una u otra razón me di cuenta que pues no era lo mío tanto estar encerrada en una oficina, y pues decidí entrar a la normal porque, no sé, siento que eso es más lo mío. Y pues continué con el francés, pero más por hobby. ¿Cómo fue que entraste a este intercambio con Francia? Cuando supe del intercambio hace como 2 años que salió uno, pero era como un piloto que no, de más de un mes, y era como para 7º semestre y yo estaba como en 3º y dije no, pues ni modo, pero tuve la esperanza de que cuando yo estuviera en 7º pudiera salir un intercambio a Francia y lo continué estudiando por eso. Pues mi directora y otra profesora, mi profesora de prácticas, fueron los que me dijeron que iba a salir una convocatoria para Francia. Se habían enterado que yo había estudiado antes francés y pues me emocioné mucho, y fue cuando volví a retomar el francés, porque sí está medio difícil ir a la normal y aparte pues todas las tareas, los informes de prácticas y aparte estudiar el francés, pero pues estaba muy motivada porque yo quería venir. Y lo retomé y pues ya me dijeron que ellos me iban a recomendar para la beca y tenía que meterme a SUBES y seguir todo el procedimiento, estar al pendiente de los correos porque me iban a mandar información, y así es como me enteré de todo, a través de los correos. ¿Te sientes orgullosa de ser normalista? Hoy sí estoy muy orgullosa, pero también siento que es algo que hice gracias a mi mamá, porque ella siempre me ha motivado, como que creo que ella me conoce más que yo, porque antes yo no sabía que quería ser maestra y ella toda la vida me acuerdo que me decía, América, tú deberías ser maestra de kinder, y yo, ay no, pero no sé, yo como que tenía otra visión de ser maestra. Para mí yo tenía que estudiar pues en una oficina, o sea, yo me veía en una oficina, no sé por qué. Y precisamente seguiremos hablando de estas experiencias que se han vivido en otras partes, académicamente hablando. Hoy tenemos el gusto de platicar con María del Carmen Martínez Solís. Ella es del Estado de México y gracias al programa Proyecta 100,000 Estados Unidos pudo realizar precisamente una estadía académica en la Universidad Estatal de Colorado. Muy buenos días, es un placer saludarte. ¿Cómo estás, María del Carmen? Hola, muy buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo se concretó esta beca académica? ¿Cómo te enteraste? ¿Cuáles fueron los requisitos fundamentales? ¿Y quién ofrece este programa Proyecta 100,000 Estados Unidos? Pues es el gobierno federal y se hizo una selección. Bueno, en mi universidad se hizo una selección. Fuimos 9 los que presentamos ahora sí que metimos papeles y presentamos esta oportunidad, y de los 9 únicamente fui yo la que tuvo la oportunidad de vivir esta gran experiencia. María del Carmen, me da muchísimo gusto saludarte. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia ya llegando a los Estados Unidos. Es decir, ¿fue como te lo esperabas? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de primera instancia cuando llegaste a Colorado? Lo que más me sorprendió fue la universidad. Es que es una universidad maravillosa. Es que es infinitamente grande. Yo jamás me imaginé que me hubiera tocado en la Universidad de Colorado, una universidad que comparte muchos espacios naturales más que nada. Tiene demasiados edificios. O sea, yo jamás me imaginé que estuviera... No sé, fue un sueño para mí realmente. De hecho, la ocasión que me dijeron que pues yo había sido aceptada, no me la creía. El hecho de estar allá, compartir con personas de otros países, fue una experiencia maravillosa. Sus ideas, sus experiencias, sus instalaciones son lo máximo. Que no sé, fue maravilloso.
el haber estado ahí en la Universidad de Colorado. Por lo que vemos, te volverías a ir si te dieran la oportunidad de otra beca, ya sea esta parte u otro estado de los Estados Unidos o del mundo. ¿Por qué consideras que es importante estudiar o tener una experiencia en el extranjero? Porque nos hace crecer como personas, tanto, pues ahora sí que personalmente como profesionalmente. Aprendemos más que nada también a salir del espacio de confort, ¿no? Así es. Exactamente, de la zona de confort en donde estamos ahora sí que acostumbrados a vivir la mayoría de personas, y el estar en otro lugar te forza a ser mejor persona, te forza a aprender más cosas, te forza a relacionarte con otro tipo de ideas, con otro tipo de costumbres. María del Carmen, yo te quiero preguntar también en el ámbito académico y profesional, obviamente además de enriquecerte como persona, como ya bien lo mencionaste, pues tiene un gran valor profesional, curricular, académico, que haya estas oportunidades. ¿Tú qué estudias y cómo han cambiado tus perspectivas profesionales a partir de esta oportunidad? Bueno, pues mis perspectivas anteriormente a esta gran experiencia, en cierta forma sí eran, yo lo quiero ver de esta manera, eran más pequeñas, pero al visitar otro mundo me doy cuenta que necesito prepararme muchísimo más, porque hay gente fuera que está mucho más preparada y que realmente yo no me quisiera quedar estancada únicamente en un cuarto escalón abriendo 8 escalones. Yo quisiera ir más allá y ser, en cierta manera, pues, representar el país en algún momento que yo, pues, que se me diera la oportunidad de representarlo de la mejor manera posible. Gracias, María del Carmen, por habernos contado tu experiencia. Seguramente motivarás a muchos que están pensando, lo que están animándose. Te mandamos un fuerte abrazo y todo el éxito. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, un abrazo. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más. Esto es Interfaz. Ya está con nosotros Jorge Rubio en la mesa de Interfaz, quien ha pasado arduos días en alta mar conociendo las escuelas flotantes de Latinoamérica. Aún con mareos. Así es. Todavía me mareo un poquito. Bienvenido, Jorge. Gracias, Ana Márquez, un saludarlos, amigos de Interfaz. Un placer estar con ustedes. Y sí, estuvimos a bordo del buque Cuauhtémoc, que es parte de la heroica escuela naval de nuestro país, parte de la Armada, uno de los más importantes buques en Latinoamérica. En este evento Velas Latinoamérica 2018, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, México, Perú, los diferentes buques de diferentes partes de Latinoamérica que están en estos momentos en Veracruz. Si usted tiene pensado y quiere irse el fin de semana a algún lugar de la República Mexicana, le recomiendo que vayan a Veracruz, porque todavía alcanzan a ver a esos hermosos buques, y precisamente estuvimos nuevamente a bordo del buque Cuauhtémoc, y esto es lo que les preparamos desde a su arribo a Veracruz. Pocos días nos separan para el final del Festival Velas Latinoamérica 2018, uno de los eventos más importantes para las marinas de los países participantes. El puerto de Veracruz le dio la bienvenida a 8 buques, en su mayoría escuelas navales, que después de 157 días de navegar por un tren de bajas presiones por el mar de Argentina, por la Patagonia, el mar de Beagle, el estrecho de Magallanes, rendir homenaje a la Armada chilena en Iquique, atravesar el mar de Grao en Perú, Río Guayas en Ecuador, cruzar del Pacífico al Atlántico por el Canal de Panamá, así como por las costas de Colombia, Curazao, República Dominicana y Cozumel, dejó experiencias inigualables para cada uno de los cadetes de las embarcaciones. El 11 de febrero pasado, zarpamos de nuestro puerto base Acapulco, con la finalidad de estar puntuales a nuestra cita en Río de Janeiro, donde el 25 de marzo la historia del Velas Latinoamérica 2018 se empezó a trazar. Durante este viaje, el personal de cadetes, guardiamarinas, oficiales invitados, así como las tripulaciones que integramos esta gran flota, han probado su capacidad de trabajo en equipo, fortaleza de cuerpo, mente y espíritu, así como de adaptación a un entorno marino complejo y difícil de dominar.
La experiencia de cada navegante ha sido conjugada para el aprendizaje de todos. Esto gracias a los intercambios de dotaciones que hubo entre todos los veleros. Los diferentes buques escuela cumplieron con el objetivo de fortalecer lazos de amistad y fraternidad. Ha significado una oportunidad única para promover un encuentro amistoso en nuestros mares. Una regata en la que sin duda alguna se ha privilegiado la hermandad, la camaradería y el arte de la navegación a vela como una forma de mantener vivo el espíritu marinero de nuestras civilizaciones. Los objetivos náuticos se han cumplido a satisfacción, ya que los vientos de respeto, profesionalismo, camaradería, concordia y paz que han soplado durante este evento náutico latinoamericano nos llevaron en todo momento a puerto seguro, gracias a la explotación de nuestras fortalezas y minimización de nuestras debilidades en conjunto. Hemos visitado un total de 18 puertos en 11 países, navegando 17.670 millas náuticas en 137 singladuras, llevando el mensaje de paz y buena voluntad de México en los mares y países del mundo. La heroica Escuela Naval Militar con el buque Cuauhtémoc se fortaleció con los conocimientos aportados por diferentes integrantes invitados de las diferentes embarcaciones. El barco mexicano contó con 246 tripulantes, entre los que destacan 40 oficiales, 20 oficiales invitados y 55 cadetes. Que hace poco más de 5 meses nos concentramos en Río de Janeiro, Brasil. 8 buques de vela con 8 tripulaciones diferentes. Hoy arribamos a Veracruz, 8 buques de vela y una sola tripulación de 1.600 marinos, trayendo consigo la semilla de la unidad, el trabajo en equipo y la identificación de los países latinoamericanos como pueblos de paz y de buena voluntad. La buena mar y los mejores vientos no falten a todos los que fuimos parte de este magno evento y a quienes apoyaron el navegar de estos maravillosos veleros. ¿Qué mejor lugar para concluir esta travesía que la 4 veces heroica ciudad y puerto de Veracruz, la casa de los marinos navales de México, que hoy recibe con los brazos abiertos a sus hermanos marinos de Latinoamérica? La Escuela Naval de México cuenta con un programa deportivo y apoya a atletas de alto rendimiento, fortaleciendo el mensaje sobre la importancia de combinar educación y deporte, y más cuando se tiene una exigencia tan grande como en un velero, en donde la fuerza física es esencial para poder desempeñarse de buena forma. Será hasta el 2 de septiembre cuando los buques dejen el puerto de Veracruz. Pues, buena mar y mejores vientos. Ya pues estabas en Cozumel, ahora Veracruz. Veracruz, le dicen el 7 mares a Jorge Rubio. Estará hasta el próximo domingo, ahí para que la gente pueda ir y acercarse a la Armada de México desde las diferentes embarcaciones que están ahí. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Que pasen un excelente día.